Bueno, buen día. Gracias por estar acá. Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque estamos iniciando la primera etapa del censo. Primero quiero destacar al gran equipo del INDEC que ha desarrollado todo este aplicativo que estamos lanzando por primera vez en la historia de los censos en Argentina, que es el Censo Digital. A todos los equipos de las direcciones provinciales de estadística con los que venimos trabajando muy fuertemente. Como les decía, es la primera vez que Argentina va a tener la posibilidad de hacer un censo bimodal, como lo llamamos nosotros, que es en distintas etapas. El censo nos ponía delante desafíos muy importantes. Cómo armar las nuevas estadísticas, la nueva situación de base de cómo está la Argentina. Los censos nos permiten conocer las características más estructurales de quiénes somos, cómo estamos, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias étnicas. Es muy importante que un censo permita reconocernos como somos. Y eso es justamente lo que este censo pretende hacer. Teníamos que poder llegar a todo el mundo, teníamos que poder darle distintas herramientas a la gente para que pueda ejercer su derecho a ser reconocidos, a ser contabilizados, a decir cómo están, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus condiciones que están atravesando hoy en día. Los censos permiten tener esa información básica para que se tomen decisiones, para mejorar la calidad de decisiones, mejorar las políticas públicas, mejorar las decisiones que toma el mismo sector privado. Es información muy estructural y muy valiosa. Por eso que se le da tanta importancia, por eso que los censos tienen un desarrollo tan grande y tan importante en todo el país. Por eso que se hace cada 10 años, porque el objetivo que tienen los censos es poder ir a cada una de las viviendas que hay en la Argentina. No importa el rincón más lejano que tengamos en la Argentina, el censo tiene que llegar. El censo es la foto precisa, exacta de cómo estamos. Nosotros vamos a necesitar un gran esfuerzo de todos, no solo obviamente por parte del Instituto de Estadística, el INDEC, o de las direcciones provinciales, sino de todos los gobiernos provinciales, municipales, de las organizaciones civiles, de las ONG, las universidades. Todos tenemos que colaborar en que sea un censo muy exitoso. Hoy arranca esta primera etapa, que es una etapa de muchas innovaciones. Como yo les decía al principio, el que sea la primera vez que tengamos la posibilidad de autocompletar un censo anticipadamente, que podamos entrar a una página web segura, podamos completar las preguntas y el día del censo después solo tener que darle al censista un código, nos va a permitir esto que les decía, tener distintas herramientas para ejercer nuestros derechos. La pandemia también nos abrió la posibilidad de acelerar procesos de modernización que ya veníamos dando en torno del censo, nos obligó a apurar algunos tiempos también, que eso fue parte del desafío, cómo incorporábamos todas estas innovaciones, cómo incorporamos todas estas novedades, asegurándonos la calidad de los datos que íbamos a dar en el momento que tengamos los resultados. Es la primera vez también que vamos a hacer un censo de derecho. Esto para que se entienda bien, Argentina estaba habituada a hacer la pregunta ¿dónde pasó la noche anterior? ¿Dónde pasó la noche antes del día en que pasaba el censista? Ahora cambiamos la pregunta y ahora se pregunta por la residencia habitual. Esto parece un detalle menor, pero créannos que es un detalle muy importante y es un salto de calidad muy grande que estamos dando. El hecho de que preguntemos dónde se reside habitualmente tiene que ver con, por ejemplo, dónde se demanda servicios públicos. Esto nos permite identificar mejor zonas que tengan más demandas que oferten servicios o que haga falta la instalación de nuevos establecimientos educativos o de salud. Nos permite conocer mucho mejor en dónde vive la población y dónde demanda un montón de servicios y bienes que tiene que consumir en el día a día. Entonces, un salto muy importante, claramente esto está en línea con un montón de pruebas. El censo no empieza hoy, para nosotros el censo empezó ya hace mucho tiempo atrás.
varios años atrás, donde empezamos a testear cada una de las preguntas y la forma que buscábamos llegar a cada una de las personas que habitan el suelo argentino. Yo les decía que era la primera vez que íbamos a hacer un censo bimodal. Bimodal porque vamos a tener estas dos posibilidades. El día 16 de marzo, hoy estamos empezando el censo digital. El censo digital lo vamos a dejar abierto por 2 meses. Esos 2 meses la gente va a poder entrar a solo un lugar, no hay ningún otro lugar donde se les va a pedir datos o van a poder entrar. Esto es muy importante en términos de la seguridad de la información. Solo hay un lugar donde se puede completar el censo, que es censo.gov.ar. Ahí pueden entrar al botón que dice censo digital y ahí completan el censo. Es el único lugar por el cual se le va a pedir a la población los datos. Y después el día 18 de mayo va a ser el día donde estamos todos acostumbrados, o los que han pasado un censo, son los más jóvenes, quizás sea la primera vez que atraviesan un censo, es donde el censista va a pasar vivienda por vivienda. Aquel que completó el censo digital, lo único que va a tener que hacer es entregarle un código de completamiento del censo digital. El censista le va a hacer una pregunta adicional de cuántas personas hay en el hogar. Esto a nosotros nos sirve para validar y verificar información. Son mecanismos nosotros de seguridad sobre la calidad de la información que estamos tomando. Y el censista pasará a la casa siguiente. Esto le puede demorar no más de 1 minuto entre que se le dé el código. No hace falta que entre el censista a las casas, solo le dan el código y el censista seguirá a la casa siguiente. El censo digital es muy fácil, hay algunos que seguramente ya lo han hecho. Ayer nos vimos sorprendidos porque arrancó el censo a las 0 horas. A la media hora ya teníamos una gran cantidad de gente que estaba entrando a completar el censo. Hoy a la mañana ya teníamos más de 30.000 personas que estaban ya iniciando el proceso del censo y recién empezábamos, ¿no? Entonces, creo que va a ser una herramienta muy útil para que la población pueda ejercer ese derecho que hablábamos al principio. El censo tiene 4 pasos muy sencillos, el censo digital. Lo primero que tienen que hacer es entrar a censo.gov.ar, la página que ya les decía, de vuelta, y perdón que lo repita, pero es muy importante en términos de la seguridad de todos y cada una de nosotros. Es el único lugar por el cual se va a poder completar el censo digital. De vuelta, lo repito, para que no haya hoy en día problemas de seguridad, que le lleguen un WhatsApp. No va a haber ningún otro mecanismo más que para completar el censo. Lo primero que van a generar es el Código Único de Vivienda. Este Código de Vivienda lo que les va a permitir es empezar el censo. Si tienen que cortar porque tienen que hacer otra cosa, con el código van a poder volver a entrar y van a poder continuar en el mismo lugar donde terminaron. Para generar este Código de Vivienda van a tener que poner un número de documento. Este número de documento, a su vez, se le va a pedir la fecha, el día y el mes de nacimiento. Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para verificar que la persona que esté contestando sea una persona real y que además sea mayor de 14 años, que es lo que el censo establece como parámetro mínimo de edad para que se pueda contestar. De vuelta, ese dato no queda registrado, obviamente la página esto lo deja muy claro, no se cruza en lo más mínimo con la cédula censal que viene después y obviamente la cédula papel no tiene incorporado este dato porque eso es lo que hace el censista cuando va a las casas. Se responden las preguntas y cuando se termina de contestar las preguntas le va a dar un código de finalización, que ese código de finalización lo tienen que guardar y el día del censo, el 18 de mayo, se lo tienen que entregar al censista. Es muy importante que las personas se queden en su hogar ese día 18 de mayo para poder entregarle este código y terminar con el proceso censal de las viviendas. Está separado el censo en dos módulos, 2 grandes módulos. Un módulo del hogar y otro módulo de la población o las personas que habitan el hogar. En el módulo del hogar tenemos materiales y servicios a los que accede la vivienda, la utilización de las TICs o conexiones a Internet, por ejemplo, el régimen de tenencia de la vivienda, temas en torno de la discapacidad, como lo ponemos nosotros en el formulario de limitaciones o dificultades,
que acá una aclaración, nosotros lo preguntamos, la discapacidad la preguntamos en términos de limitaciones o dificultades, porque es una de las formas que mejor se capta la temática. No es la única, pero es la mejor forma. Después nosotros tenemos previsto realizar otras encuestas en el tema, pero esto va siguiendo las recomendaciones internacionales y lo que vienen haciendo muchos otros países en términos de cómo preguntar y cómo captar mejor el tema. El módulo de población tiene preguntas sobre actividad económica, la actividad, qué nivel de educativo, acceso o si tienen jubilaciones, pensiones, etc. En total son 61 preguntas, de las cuales obviamente no todo el mundo contesta las 61 preguntas. Incorpora algunas novedades estas preguntas, como la incorporación de identidad de género, que es una demanda que la sociedad nos venía realizando en términos de tener información, y los censos, como siempre digo y repito, tienen que tener la característica de ir evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad y la sociedad va demandando, y los censos tienen que dar respuestas a esta demanda. Por eso incorporamos temas de etnias, temas de identidad de género y otras formas de realizar las preguntas tendientes a poder adaptarse a las nuevas realidades que tiene nuestro país. Tema importante acá cuando entren a completar el censo digital, y esto es muy importante. Hay dos pasos que son los fundamentales en términos cuando entren a completar el censo digital. En primer lugar, poder identificar bien la vivienda por la cual están contestando. Tómense el trabajo, por favor, de contestar cada uno de los campos que tiene abierto el formulario para identificar su vivienda. Lo pueden ir completando para tener bien identificada la vivienda. En el caso que esa vivienda no tenga una relación con nuestras bases de datos que hemos hecho con el precenso de vivienda, que lo publicamos el año pasado, van a poder tener la posibilidad de identificar en un mapa donde van a poder colocar el punto donde está la vivienda. Es muy importante que si tienen que ir a la etapa del mapa, ese punto lo pongan en el lugar donde está la vivienda, especialmente que lo pongan del lado de la manzana que corresponda. Perdón que me ponga con estas cuestiones técnicas, pero es muy importante para tener un censo de muy alta calidad. El 18 de mayo va a ser el momento donde van a pasar los censistas, donde van a recorrer todas las viviendas del país. Como les decía antes, hasta el último rincón del país va a ser recorrido. Vamos a requerir una estructura censal para que nos demos una magnitud de lo que es el tamaño del censo, de aproximadamente 600.000 personas van a ser los que vamos a movilizar ese día. Vamos a tener que censar más de 15 millones de viviendas. Y este recorrido tiene que ser hecho en un solo día. Obviamente tenemos algunos operativos especiales, que son la semana anterior o la noche anterior, que tienen que ser como viviendas rurales, donde los censistas tienen que caminar un trayecto más largo. A veces hay entre vivienda y vivienda hasta 400 kilómetros, por eso no se puede hacer esos operativos en un día, pero van a ser hechos a lo largo de una semana. Tenemos un operativo para las personas en situación de calle, esto va a ser el día 17 de mayo a la noche. Esto se hace de noche justamente para poder captar a las personas que tienen situación de calle. Y hay otro operativo que es el de viviendas colectivas, que va a ser también hecho, se va a abrir una semana antes y después el día 18 de mayo la posibilidad del digital, y el 18 de mayo se hará el recorrido como del censista. Y estas viviendas son, por ejemplo, hospitales, hoteles, pero no hoteles de turismo, sino hoteles de viviendas, geriátricos, cárceles, bueno, todo eso llamamos viviendas colectivas. Con eso nos vamos a poder asegurar tener un conteo preciso de la población, sus características y la cantidad de viviendas que tenemos. Todo el proceso del censo lo vamos a tener con una novedad también que incorporamos, que es tener un call center donde se va a poder llamar, sobre todo para despejar cualquier duda sobre el censo digital que haya. Se va a poder llamar para el teléfono al 0800-345-2022. Ese es el call center del censo, donde va a estar habilitado todos los días para que justamente las personas que puedan tener alguna pregunta, alguna duda de cómo completar el censo digital o alguna otra cuestión, puedan llamar y puedan ser atendidos para que se les despeje cualquier tipo de duda.
Los resultados vamos a tener ese mismo día o al día siguiente, vamos a tener unos primeros resultados muy preliminares de cuántos somos, cuántas viviendas se han recorrido. 30 días después vamos a tener algunos primeros, 3 meses después vamos a tener algunos primeros resultados preliminares. 8 meses después vamos a tener los primeros resultados definitivos y aproximadamente a los 13 meses, al año y medio más o menos, vamos a tener la totalidad de los datos presentados en el censo y que todo el mundo pueda ingresar. Es un esfuerzo muy grande, es una inversión muy grande que hacemos como país y es importante que todos tengamos conciencia y podamos dimensionar la importancia que tiene para la vida cotidiana de todos nosotros un censo. El censo que nos permite nuevamente reconocernos, mostrarnos quiénes somos, mostrarnos en nuestras diversidades culturales, étnicas. El censo nos permite volver a conocernos, o como decimos en el eslogan del censo, reconocernos. Así que con esto, y para no hacerlo muy largo, quedo a disposición para las preguntas, cualquier duda que pueda haber, y les aclaro con gusto cualquier pregunta que haya. Muchas gracias. Buen día, Marco Lavagna, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quiero hacer una pregunta, una desde el punto de vista técnico, la otra que tiene que ver con el desarrollo del censo. Desde el punto de vista técnico, ¿en cuánto modifica las proyecciones en materia estadística el hecho de que el censo no se haya podido realizar en 2020? Y por otro lado, preguntarle en torno a la seguridad. Usted sabe, obviamente, que es preocupación de la gente el hecho de las personas que se acercan a la puerta de un domicilio. Seguramente habrá gente que tenga dudas. ¿Cómo van a trabajar para evitar, además, que haya personas que de repente puedan hacerse presentes y que no sean parte del censo? Bien, gracias por ambas preguntas que son muy importantes. Primero, sobre el tema de las proyecciones, obviamente los censos son una foto exacta. Después nosotros tenemos las actualizaciones o las proyecciones poblacionales, por ejemplo, que a medida que te vas alejando del punto donde vos tenés la foto exacta, los niveles de error que puedas tener, estadísticos, van siendo más grandes. Por eso es muy importante poder tener periódicamente los censos cada 10 años, por la envergadura de un censo, por la logística, no se pueden hacer más seguido que 10 años. Fíjense los números que yo les contaba anteriormente, pero es muy importante que los hagamos. En el medio de la pandemia nos vimos obligados a suspenderlo por el movimiento que esto significaba, por la protección de los censistas y de las personas que iban a ser censadas. Es una entrevista a las que son presenciales. Pueden tardar, esto depende del hogar, pero pueden tardar 10 minutos a 20 minutos si es una familia de 4 integrantes, por ejemplo. En el medio de la pandemia esto se hacía muy difícil poder hacerlo, con lo cual nos vimos obligados. Recién ahora, con esquemas de vacunaciones muy avanzados, con una claridad en términos o una claridad más grande, esperemos que estemos ya en el final de la pandemia, Dios quiera que sea así, podemos tener este desafío de realizar el censo. Parte de la pandemia nos llevó, como les decía al principio, a hacer este censo digital, justamente porque podía haber personas que no tuviesen ganas de tener un contacto presencial y teníamos que poder darles herramientas para contestar. El tema de seguridad está relacionado con el tema del censo digital también, que tiene que ver con mucha gente que pueda tener miedo a abrir la puerta y esta era una herramienta muy útil justamente en ese sentido. El día 18 de mayo, que es el día donde los censistas van a tocar todos los timbres o las puertas de las viviendas, todos los censistas van a estar identificados con una pechera, además de una pechera muy clara con el censo, va a tener el número del call center también. Van a tener una tarjeta identificatoria con su nombre, apellido, número de documento, un código QR y un número de teléfono donde las personas van a poder verificar la identidad del censista y asegurarse que es un censista habilitado. Estamos tomando todas las medidas de seguridad posibles para tratar de evitar cualquier inconveniente y darle tranquilidad a la población. De vuelta, yo lo dije anteriormente en la presentación, en términos del censo digital, el único lugar, por el único medio que se van a pedir información es a través de la página oficial del censo, que es censo.gov.ar. No hay ningún otro mecanismo por el cual les vamos a pedir información. Esto tiene que ver, y es muy importante, sobre todo hoy en
en términos de estafas digitales, y eso es muy importante tener claridad que solo es por este medio que se va a poder comunicar y no vamos a pedir información de ninguna otra forma. La forma de comunicación va a ser a través de un mail que va a dejar la persona, que es ahí donde le vamos a mandar el código de completamiento del censo digital o el código de la vivienda, que es el que van a poder utilizar, ningún otro mecanismo. Buen día. Perdóname, y los censos estadísticamente nos sirven para armar lo que nosotros llamamos nuestro nuevo marco de muestreo, nuestro nuevo marco de referencia. Para nosotros, por institutos de estadística, los censos nos permiten diagramar el trabajo de los próximos 10 años. La importancia para nosotros es fundamental, ¿no? Buen día, Marco. Bueno, se me adelantó a todas las preguntas. Preguntarle cuáles considera que son los datos núcleos, los más importantes que se van a desprender de este censo, si bien hay muchísima información estructural importante de la cual Argentina carece o no está actualizada. ¿Cuál diría ustedes que van a ser y para qué van a servir esos datos? Y segunda pregunta, si me permite, no puedo no hacerla, pedirle una reflexión, dado que ayer se han conocido los últimos números de inflación, de la evolución que está mostrando la inflación aquí en la Argentina. A ver, primero voy a la última parte para después después volver al censo, que era que es el objetivo que nos convoca hoy. Claramente el número que hemos dado a conocer ayer de inflación del INDEC es un número preocupante, es un número que nos duele a todos, no nos es grato a nosotros tener que reflejar esa situación, pero siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se puede corregir, no se puede trabajar, y las importancias de las estadísticas tienen que ser poder brindar una información muy precisa para saber sobre lo que se está trabajando. Estamos viendo en los últimos meses muchos movimientos en torno de la inflación que tienen distintas características. La instalación de precios cuidados o el aumento del programa de precios cuidados generó en algún momento que haya un crecimiento más bajo, por ejemplo, en algunos supermercados, que es donde llegaba el precios cuidados. En frescos o todo lo que son productos frescos, ese impacto de precios no llegaba, con lo cual tenías mayores movimientos. Los tradicionales o los negocios de cercanías veías un movimiento quizás mayor, producto de que no estaban alcanzados por estos acuerdos. Pero la verdad que hay una volatilidad de precios muy grandes. En estos últimos meses, tanto enero como febrero, tenemos un impacto muy fuerte, particularmente de vuelta en lo que es frescos y especialmente en lo que es frutas, verduras, que fueron uno de los rubros que más subieron. Claramente me parece que es uno de los objetivos y ejes centrales que hay que seguir y es uno de los temas más álgidos y más preocupantes que hay que resolver como país. Volviendo ahora sí al tema del censo, me cuesta poder identificarte una variable del censo que sea la más importante. El censo, como yo les decía al principio, nos muestra situaciones muy estructurales y al ser situaciones muy estructurales, toda la información que se desprende del censo es de una relevancia fundamental. Desde lo mínimo que es saber cuántos somos, que nos permite, por ejemplo, diagramar políticas públicas y volviendo a la pandemia, diagramar cómo son los esquemas de vacunación, por ejemplo. Es necesario saber cómo somos, qué edad tenemos, cuáles son las características de la población en términos demográficos, saber dónde viven esas personas en términos de qué localidades para poder hacer políticas públicas, saber los niveles educativos, saber si tienen acceso a la salud. Todo es una información muy estructural y muy básica, por eso me cuesta responder la pregunta de cuál es el dato más relevante. Te tendría que decir que todos los datos del censo son absolutamente centrales. De vuelta, no es solo para políticas públicas o para información que puede utilizar el Estado para mejorar la toma de decisión. También tiene impacto en decisiones que a veces yo digo lo mismo, siempre lo mismo. Las estadísticas a veces parecen lejanas y tienen un impacto muy cercano con lo que nos pasa en el día a día. El dato de población, por ejemplo, en algunos municipios, en algunas provincias, que se utiliza para ver si se pueden
permitir, autorizar, perdón, no me salía la palabra, si se pueden autorizar la instalación de nuevas farmacias. El dato del censo sirve, por ejemplo, para eso. En algunos, obviamente, no en todas las localidades. Pero de vuelta, sirve para la actividad pública, sirve para la actividad privada, sirve para la vida cotidiana de todos nosotros y por eso que todos los datos son importantes y tenemos que buscar tener un censo de muy alta calidad con mucha precisión. ¿Qué tal, Labaña? ¿Cómo le va? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, la pregunta está vinculada a uno de los ítems que tiene las 61 preguntas, que entiendo que es consumo. Consumo y no sé si está vinculado a la alimentación o al consumo general de la población. Usted ahora lo va a poder clarificar, pero usted sabe que se está dando un fenómeno que tal vez también está vinculado a la inflación y es el pase de los últimos años a segundas marcas, todo esto vinculado al fuerte incremento de precios. Ayer, bueno, el colega le citaba el número preocupante de inflación. Y el presidente ayer en Tortuguitas habló de, a partir del viernes, declararle la guerra a la inflación. La pregunta es por qué no se empezó antes con esto, a partir del 2019, de diciembre. ¿Cómo cree usted que se puede declararle la guerra a la inflación? ¿Cómo puede bajarse, ya que es uno de los principales factores que imposibilitan el acceso de la población a los alimentos y más allá de un número que es el que se conoció ayer, afecta principalmente a los hogares más vulnerables? ¿Cree que se va a poder dar esta guerra o no contra la inflación? A ver, el censo no tiene incorporada preguntas de consumo y no incorporamos preguntas de consumo porque el consumo, y vos lo decías, va cambiando y los censos lo que buscan es poder captar esa información estructural. No cambios coyunturales, por eso no preguntamos sobre otras temáticas que tienen que ver más con la coyuntura o, por ejemplo, no incorporamos preguntas de cómo le afectó la pandemia, porque eso lo hacemos con encuestas, con otros mecanismos. Los censos nos lleva a poder reconocer las cuestiones más estructurales que tiene el país. Esos movimientos no se captan con un censo, se captan eventualmente con las distintas encuestas, la encuesta permanente de hogares, la encuesta de supermercados o la encuesta de cómo viene la evolución de la actividad industrial, también que nos permite mostrar un poquito cómo va en el día a día la evolución de la economía en este caso. Al INDEC no le corresponde meterse o hacer políticas públicas en términos de cómo mejorar la tarea que tenemos, cómo mejorar o cómo diagramar una política pública, porque nosotros tenemos el objetivo de poder reflejar exactamente lo que está pasando. Si nosotros reflejamos lo que está pasando, pero además tenemos injerencia en la política, estaríamos sesgando posiblemente los datos que estamos dando a conocer. Por eso el trabajo que nosotros tenemos que hacer es poder mostrar con mucha precisión qué es lo que está pasando, que es un ejemplo en el tema de precios, cuando va la gente a una góndola o cuando va a un almacén, qué es lo que está viendo o cuáles son las variaciones de precios que se están dando en ese momento. El resto, hay otros organismos y acá ya te lo digo como argentino, espero que realmente podamos avanzar en la lucha contra la inflación, en poder controlar y poder empezar a tener un sendero de una inflación que vaya disminuyendo. Creo que es uno, como los decía en una pregunta anterior, creo que es uno de los temas centrales que Argentina tiene como desafío y que tiene que rápidamente poder encararlo. Director, ¿qué tal? Nicolás Gallardo de CNN Radio. Una pregunta sobre el censo que tiene que ver sobre, quizá lo dijo, con lo cual, si lo dijo le pido disculpas, el censo en cuanto a los sectores de la población más inaccesibles en cuanto a llegar de forma territorial o quienes directamente no tienen recursos digitales para inscribirse, si podría especificar cómo se va a trabajar en aquellos pueblos o literalmente hablo de sectores poco accesibles o inaccesibles, cómo se va a trabajar en este sentido y ineludiblemente también le quiero consultar de la inflación, algo que sí entiendo que usted me puede clarificar como director del INDEC. Este fenómeno que se observa con respecto a la inflación, usted decía que la intención o el deseo o la proyección es que se intente reducir. Ahora, usted como economista también, que le hemos hecho reiteradas preguntas,
¿realmente el gobierno cree que va a bajar la inflación teniendo en cuenta las consecuencias, el impacto económico mundial que genera la guerra? Es decir, esta inflación que conocemos de ayer prácticamente no tiene ninguna influencia de los factores internacionales por la guerra. ¿Por qué hay que creer que realmente va a bajar? ¿O es solamente una presión de deseo? Gracias. A ver, primero sobre la pregunta del censo. Es muy importante que se entienda que la herramienta del censo digital es una opción que ponemos a disposición de la población. Aquel que o no tenga o no pueda acceder por temas de conectividad o que decida no hacer el censo digital y prefiere esperar al censista, va a poder hacerlo. El objetivo del censo es poder contar absolutamente todas las personas y todas las viviendas del país. Y no importa si son de muy difícil acceso, nosotros tenemos que llegar igual a cada una de las viviendas. Ese es el objetivo. Después habrá personas que elijan el censo digital, habrá personas que elijan hacerlo en papel porque prefieren recibir al censista o por quizás algún tema de conectividad que no les permita hacer el digital. Pero vamos a poder recorrer y buscar a cada una de las viviendas para que sean censadas. El que no completó el censo digital, el día 18 de mayo, va a tener al censista y el censista le hará el cuestionario en papel como era habitual. Sobre el tema de inflación, de vuelta, no me corresponde a mí hacer proyecciones sobre lo que va a pasar. Si bien tengo mi profesión de economista y hice muchas proyecciones y para adentro mío también hago mis proyecciones de lo que puede pasar. De vuelta, como director del INDEC me corresponde mantener un trabajo muy técnico que se viene haciendo desde el instituto, con mucho profesionalismo, con un equipo que es excepcional, que es poder medir qué es lo que está pasando, sin hacer conjeturas, sin hacer ningún tipo de análisis, sino poder reflejar lo que pasa. Sí es cierto que es posible que el factor de guerra todavía no esté impactando por la cercanía, pero sí también es cierto que tuviste varios factores internacionales que han ido influyendo en todo este tiempo, como por ejemplo precios de commodity, que hemos tenido fuertes subas, o cosas que quizás se dicen menos, pero que tienen un impacto grande, que ha pasado durante la pandemia, que es, por ejemplo, el costo de logística que hubo. Es más, nosotros en nuestra estadística de comercio exterior, en el último informe hicimos un apartado sobre los costos de logística, porque el mundo ha subido mucho el costo y eso tiene impacto después en costos que pueden, no estoy diciendo que haya sido, pero pueden ser un factor que esté influenciando obviamente en las cuestiones de precio. Con lo cual, creo que hay varios factores que pueden estar influenciando, más allá de las cuestiones propias que tienen que ver con la economía argentina, obviamente. De vuelta, sobre si se va a lograr o no, espero que sí, de vuelta. Acá ya lo digo como argentino, creo que, como les decía anteriormente, es uno de los grandes temas que tiene que afrontar Argentina y hay que entender que esto no se va a solucionar de un día para el otro. Hay que trazar un camino donde se pueda ir reduciendo paulatinamente la inflación, que se pueda cortar con la inercia y que eso nos ponga en un sendero de la baja de la inflación. Suponer que se soluciona de un día para el otro no es real. Hay que trabajar fuertemente en esto, ¿no? ¿Qué tal, Marco? Buen día. Eduardo Menegazzi de Infobae. La experiencia bimodal del censo ya se realizó en otros países con diferentes resultados, ¿no? Hubo países que el porcentaje de gente que respondió fue alto y en otros fue bastante bajo. ¿Cuál es la expectativa del gobierno al respecto? Ya que, bueno, ¿cómo van a hacer si es baja la adhesión al sistema digital? A ver, la verdad que no te puedo contestar porque al ser la primera vez que lo hacemos no tenemos un parámetro sobre el cual trabajar para decir cuánta gente va a optar por la posibilidad del censo digital. En todo caso, te podría decir que por las pruebas pilotos que hemos realizado, por el censo experimental que hicimos en Galvez y en la ciudad de Buenos Aires, el nivel de aceptación ha sido muy bueno. Pensemos que además esas pruebas experimentales todavía no tenían un nivel de difusión en términos de comunicación tan grande.
y ahí tuvimos en Galvez, si mal no recuerdo los números, creo que un 35% de la población había contestado el censo digital, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que había sido el 20 y pico, 25%, un poquito menos del 25% que había contestado. De vuelta, eso sin la campaña de difusión, de concientización, con lo cual esperamos que sea un número importante, pero sobre todo para nosotros es un paso fundamental que hemos dado en términos de poder dar más herramientas para que la población ejerza su derecho a ser reconocidos y a ser contabilizados. Más allá del número después, si nos responde el 100% o solo el 10%, es muy importante para nosotros es el hecho de haber dado herramientas para que la gente pueda censarse y pueda ejercer su derecho, ¿no? Eso para nosotros ya es una ganancia y un salto de calidad muy grande. Y los países sí han tenido distintas realidades. Muchos países han tenido un resultado, un censo digital del 70% y otros del 10%. Lo cierto es que en el medio también nos agarró una pandemia. Esa pandemia nos ha obligado a familiarizarnos mucho más con las herramientas digitales, con la tecnología, que puede generar un factor de que la gente se anime más a hacerlo de forma digital. Buen día, Cecilia Insinga para TN. Varias preguntas en lo práctico que pueden surgirnos para los que vamos a ser censados como población y este servicio. ¿Qué pasa? Primero, a la gente que decida conectarse a través de la web y dejar sus datos, se le va a pedir el DNI. ¿Qué se le dice en cuanto a la seguridad? Porque cuando van a tu casa no te van a pedir el DNI. ¿Cómo los convencemos para que sí lo hagan? Primero. Segundo, el que una sola persona por grupo familiar se tiene que censar a través de la web o lo tienen que hacer cada uno de los integrantes de la casa. Tercero, ¿qué pasa si me registré en la web y ese día no me censaron, no pasó en censista por mi casa, o yo soy servicio esencial y tengo que ir a trabajar y entonces no voy a estar en mi domicilio? Y la última pregunta tiene que ver con la seguridad que decía usted antes, de reconocer a la gente que nos va a hacer el censo. Solamente ese día van a pasar por mi casa, ningún otro día lo van a hacer. Varias preguntas bien interesantes e importantes. Si me olvido alguna, por favor, volvé a decirme. Primero, dato fundamental. Cuando se entra al censo digital, entra una persona por el domicilio y tiene que contestar, no solo por las características de la vivienda, sino todo el grupo familiar que está en la vivienda. Obviamente esto lo puede hacer con la persona sentada al lado, o mismo como tiene el código de vivienda única, se lo puede pasar, en mi caso, por ejemplo, se lo puedo pasar a mi hija y que mi hija entre y complete sus datos. Pero entra una persona, genera el código de vivienda y después toda la vivienda tiene que ser censada. Todos los miembros que están dentro de la vivienda tienen que ser censados bajo ese código único. El DNI no queda registrado en ningún lado, con lo cual no tenemos el tema de seguridad, de ver si esa base de datos queda en algún lado, si se puede cruzar o no. Se valida el dato, que es una persona humana que existe, que es mayor de 14, y no queda registrado en ningún lado que esa persona haya puesto su número. Para hacer un paralelismo, es como cuando uno va a buscar la mesa donde tiene que votar y entra a alguno de los diarios y pone en dónde voto y pone el documento, el sexo, y le sale la mesa. Esto es algo parecido. Se valida la información y sigue, y ese dato no queda registrado en ningún otro lado. Si igualmente una persona le genera dudas o le genera miedo, pueden no contestarlo digitalmente y el censista pasará el 18 de mayo a hacerle el censo. De vuelta, nuestra idea es acá dar toda la seguridad y toda la tranquilidad a la población de que puedan ser contabilizados de las distintas herramientas. Algunos elegirán el digital, otros elegirán el presencial. Sobre el tema seguridad, el único día que van a pasar, salvo que sea una vivienda rural, por ejemplo, que el operativo es un poquito más largo, estamos hablando en las ciudades, en las zonas urbanas, el único día que se va a pasar es el día 18 de mayo, es el único día donde el censista va a ir y va a tocar la puerta. En zonas rurales, como les decía antes, porque a veces tenemos viviendas de 400 kilómetros de distancia entre una y otra, claramente eso en un día no puede ser, va a ser hecho en una semana. Vamos a estar realizando ese operativo, con lo cual en las zonas rurales quizás pase en el transcurso de una semana.
En las viviendas colectivas, que los geriátricos, los hospitales, lo que nosotros hacemos es nos ponemos en contacto con las autoridades del establecimiento. Ejemplo, un geriátrico, nos pondremos en contacto con la administración del geriátrico y será a través de ellos que organizamos cómo hacemos el relevamiento. Con lo cual, en términos de seguridad, me parece que es importante tener claro, y sobre todo el hecho de la pechera, la identificación. Nadie que no tenga la pechera o la identificación va a ser reconocido como censista, y de vuelta, están todos identificados, todos pueden ser chequeadas la identidad de las personas. No estoy. Nosotros igualmente lo hacemos un día miércoles, feriado, y muchas veces me preguntan por qué un día miércoles, justamente porque lo que buscamos es que la población se quede en el lugar donde reside habitualmente. Y se hace feriado justamente para evitar que la gente tenga que salir a trabajar o eso, para poder estar al momento de ser cantarizado. Si por algún motivo la persona no está, nosotros los datos del censo digital igualmente los tenemos, los vamos a utilizar. Les pedimos igualmente que le dejen el código al vecino, por ejemplo, porque nosotros cuando no encontramos una persona en una vivienda, le preguntamos al vecino si esa vivienda es una vivienda que usualmente está habitada o es una vivienda de vacaciones, por ejemplo. Eso nos pasa sobre todo en zonas de la costa, donde tenemos muchas viviendas de vacaciones, donde están vacías. Bueno, eso lo vamos buscando. Igual pedimos que se queden si es absolutamente necesario por ser trabajadores esenciales, de la salud, por ejemplo, se le puede dejar el código al vecino para que nos dé la información. Recuerden, es el código y la cantidad de personas que habitan en ese domicilio por sexo, ¿no? Eso es lo que nos sirve a nosotros para validación. Y de vuelta, ya que estamos con seguridad, de vuelta, en el censo digital el único lugar oficial, el único lugar por el cual se piden datos es en censo.gov.ar, es el único lugar. Eso le iba a preguntar, como está 2 meses abierta la página para que uno se pueda registrar, en esos 2 meses, ¿en algún momento se puede llegar a recibir por teléfono alguna notificación de te faltó completar este dato, entré a este link? Porque con tema de seguridad están todos a la orden del día, entonces, ¿puede el usuario que se registró y no terminó de completar el formulario recibir alguna solicitud? No, no va a haber ningún tipo de comunicación telefónica o mensaje de texto o WhatsApp o Telegram o Signal ni nada por el estilo. El único contacto que tenemos es a través de la página o, en todo caso, el mail que pusieron para recibir el código. Pero ahí solamente lo que vamos a hacer es mandarles el código y no vamos a pedirles información a través de un mail. Es solo para mandar el código y eventualmente para que la gente, si perdió el código, lo pueda recuperar para el día del 18 de mayo poder tener el código para darle al censista. Pero no va a haber ningún otro tipo de comunicación. Si alguien necesita algún tipo de comunicación, lo tendrá que hacer al call center, que les di el número de teléfono ahí, justamente para sacar cualquier duda o eso. Pero no hay nadie, ni del INDEC, ni de ninguna de las direcciones provinciales, que va a estar llamando para pedir información. Buenos días, Labaña, ¿cómo le va? Gustavo Abuarab, FM 90.1 Andina, Mendoza. La pregunta se refiere a que en lo estructural usted habló de un censo de derechos. Recordemos que la pandemia hizo aparecer un dato muy, muy trágico para la Argentina, ¿no? Que es toda la gente que está fuera de todo. La pregunta se refiere a las respuestas. ¿Qué le diría usted a los que van a responder sobre el tema socioeconómico? Todos los datos son importantes, pero para aumentar el compromiso del que va a responder, ¿qué le diría usted que va a traer esa transmisión que es el dato para políticas públicas? ¿Qué le puede traer a la población que se sepa todo eso y que el Estado tome nota y pueda dar una prestación a eso que usted llamó demanda, cambiando la pregunta, ¿dónde estás habitualmente? A ver, yo creo que el censo tiene en nuestra conciencia como ciudadanos, tiene un grado de importancia y un reconocimiento muy grande por parte de la población.
Hay un nivel de comprensión de la importancia del censo que la verdad es muy grande. Y esto creo que ayuda mucho también a generar estas ganas de participación que tiene la población en realizar los censos. Eso es lo que también nos asegura que vayamos a tener buenos datos, que vayamos a tener buena información. El hecho de tener esta información no es que de un día para el otro te solucionas los problemas, pero es como les decía yo anteriormente, sobre otro tema, pero se los decía anterior. El hecho de poder medir y saber cómo estamos, quiénes somos, de dónde venimos, nuestras diferencias culturales, étnicas, socioeconómicas, de acceso a servicios, es lo que nos permite planificar hacia adelante como país. Y acá no importa el gobierno de turno que esté, esta información es absolutamente central, absolutamente para todos, para los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, para el sector privado y para la vida cotidiana de todos nosotros. Es lo que nos permite ver cuál es la línea o cuál es el camino que hay que recorrer. Después, obviamente, hay que diagramar las medidas, las políticas públicas, las decisiones privadas, como les decía, por ejemplo, antes de instalar una farmacia. Bueno, todo eso surge de tener información muy certera y muy importante, que eso es lo que nos permite un censo. Los censos nos permiten eso, nos dan esa oportunidad, nos dan esa chance, nos dan quizás suene un poco romántico lo que digan, nos dan esa esperanza de, al saber cómo estamos, al saber quiénes somos, saber que tenemos un camino para recorrer, para mejorar, ¿no? Por lo menos eso es lo que esperamos aportar desde el INDEC, todas las oficinas de estadísticas provinciales, que les agradezco nuevamente mucho a ellos, al equipo de trabajo, hasta Gladys Macé, Gabriel Serralta, Gerardo Mita, Silvina Biasi, Pedro Basaras, Pedro Line, hay un montón de personas que están trabajando en el censo, Alejandro García, Santiago Tetamanti, Cecilia Rodríguez Gano, hay un montón, no los quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar alguno y uno queda mal, pero todo el equipo que está trabajando en términos del censo tiene un compromiso muy grande para dar esta información, que nos permita ver cómo planificamos, cómo mejoramos, cómo podemos diagramar un futuro mejor. Así que muchas gracias.